Amante Padre que está en el cielo, gracias por habernos adoptado como sus hijos. Sabemos, Señor, que un día nos descarriamos y no merecíamos este privilegio, pero su amor por nosotros fue tan grande que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Amén. Hoy estamos aquí, Señor, en calidad de redimidos, en calidad de rescatados, alabándole y glorificándole por ser un Dios tan bueno, tan lleno de amor y misericordia. Queremos pedirle que su Santo Espíritu, que usted lo dejó aquí para que fuera nuestro consolador, sea quien esté a nuestro lado en todo momento. Amén. Y que sea quien controle pensamientos, sentimientos, miradas, palabras, conducta, de tal manera, Señor, que no lo perdamos de vista a usted en ningún momento para darle toda la gloria. Amén. Le rogamos que la sangre preciosa de Jesús limpie nuestra vida. Amén. Purifique, Señor, mente, alma y cuerpo, y que todos, Señor, podamos estar vestidos con su manto de justicia en esta hora. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el seminario profético La Revelación de Jesucristo, en su tema número 52, quiero llamar su atención a los tiempos solemnes que estamos viviendo. Les pregunto, ¿cuántos sienten que Cristo está a las puertas? ¿Qué los hace pensar a ustedes que Cristo está a las puertas? Pregunto, ¿qué los hace pensar que Cristo está a las puertas? Estuviera cerca y vamos a ver cosas y ya las estamos viendo. Exactamente. Nosotros hemos mirado en estos días cómo los tiempos están de turbulentos. Hay caos. Caos político, caos moral, caos social, caos religioso. Los tiempos se han vuelto peligrosos. La política y la violencia, ¿cómo se han dado la mano en estos últimos días? Aquí en Estados Unidos ustedes han oído y han mirado también, ¿verdad?, en la televisión, cómo esto es un hecho, que la política y la violencia van de la mano. Pues después de ese atentado contra la vida del candidato republicano a presidente, Donald Trump, aquí en Estados Unidos, en Venezuela nosotros vemos gente muriendo, peleando un resultado de una elección política. Uno se pregunta, ¿qué pasa en el mundo? ¿Valdrá la pena morir peleando un resultado de una elección? La gente poniendo la esperanza en que un líder cambie las cosas en un país. La gente poniendo la esperanza en que un hombre le resuelva sus problemas. Oh, mis hermanos, las relaciones internacionales están tensas. Estaba mirando cómo a raíz de esa elección allá en Venezuela, los países están divididos. Y unos diciendo, vamos a ver aquí quiénes somos los verdaderos amigos. Hay tensión internacional. Bien dice el don de profecía, que el mundo se encuentra en los umbrales de una crisis portentosa.
Y si eso es preocupante, la violencia política, lo es más la profanación del memorial de la Cena del Señor por parte de los homosexuales en la recién inauguración de los Juegos Olímpicos. Esto nos dice, hermanos, que el diablo está en los deportes. El diablo está en las competencias deportivas. Y al profanar el memorial de la Cena del Señor, estos homosexuales, lo que han mostrado es la falta de respeto que tienen por los valores cristianos, tal como lo presenta la palabra de Dios. Ante esto, hermanos, la solución que proponen los nacionalistas cristianos de aquí de los Estados Unidos en su proyecto 2025, es decir, para implementarlo el otro año, ese proyecto llamado Mandato para el Liderazgo, con el cual dicen ellos hay que restaurar los valores cristianos en esta nación. Esa propuesta de los cristianos nacionalistas de derecha de este país solo va a traer, hermanos, la formación de la imagen de la bestia, pues dicha propuesta tiene como objetivo eliminar la separación de la iglesia y el Estado, y que éste enforce leyes para favorecer el descanso dominical y obligar a que la gente vuelva a las iglesias, dicen, el domingo, para parar esta inmoralidad en la cual ha caído esta nación. Ellos dicen, los que lideran ese proyecto para el 2025, que no es suficiente, dicen ellos, con que Donald Trump gane las elecciones. Que si se quiere rescatar el país, dicen, debe haber una agenda de gobierno lista para llevar a cabo desde el primer día que Donald Trump tome posesión, si gana las elecciones. Así que, hermanos y hermanas, los vientos de la ley dominical están sonando fuertemente. ¿Están de acuerdo que vivimos en tiempos solemnes? Miren lo que dice el don de profecía hablando de estos tiempos y la lectura que nosotros debemos hacer. Vivimos, dice, en el período más solemne de la historia de este mundo. La suerte de las innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas dependen de nuestra conducta actual. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente: Señor, ¿qué quieres que haga? Necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho en su palabra. Especialmente, dice, acerca de las escenas del juicio. Debemos tratar, dice, de adquirir actualmente una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios sin perder un solo instante. En torno nuestro, dice, se están cumpliendo acontecimientos de vital importancia. Nos encontramos en el terreno encantado de Satanás. No durmáis, centinelas de Dios, que el enemigo está emboscado, listo para lanzarse sobre vosotros y haceros su presa en cualquier momento en que caigáis en descuido y somnolencia. Conflicto de los siglos, página
586. Si ustedes se fijaron, el don de profecía califica como el período más solemne de la historia en el cual vivimos, y que la suerte de las innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse, y que deberíamos de humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho en su palabra, especialmente, dice, en las escenas del juicio. Es aquí, hermanos, donde se vuelve relevante el mensaje del primer ángel, que en su parte número 8 vamos a estudiar hoy. Abramos la Biblia en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Y la Escritura dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje de que la hora de su juicio ha llegado, lo que está diciendo, hermanos, entre otras cosas, es que ha llegado el momento de arrepentirse y creer en Cristo. Y esto hay que hacerlo antes que comparezcamos ante ese tribunal celestial. Porque una vez termine, hermanos, ese juicio, ¿qué va a venir a este mundo? El derramamiento de las postreras plagas para castigar a las naciones y a todos los impíos sin mezcla de misericordia. Por eso el tema del juicio es un tema solemne. El tema del juicio es un tema en el cual usted y yo debemos reflexionar. La hora de su juicio ha llegado. Sí, la hora de arrepentirse de verdad y creer en el Señor. Y pregunto, ¿y será que esto de que la hora de su juicio ha llegado es una buena nueva? Sí, porque dice que es parte del evangelio eterno. Y el término evangelio quiere decir buenas nuevas. ¿En qué sentido entonces el juicio investigador, o este juicio, mejor dicho, que ha llegado, en qué sentido es una buena nueva? Hermanos, es una buena nueva porque está en el contexto de Apocalipsis 13. Y Apocalipsis 13 nos está hablando de dos poderes, de dos bestias que persiguen al pueblo de Dios. Y que no solo lo persiguen, sino que decretan que se le dé muerte. En ese contexto viene el mensaje que la hora del juicio ha llegado. ¿Para qué? Para hacerle justicia a los hijos de Dios, para vindicar al pueblo de Dios, para que ante los poderes que lo persiguen, como son la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra, ante ese acoso, ante esa persecución, hermanos, ante ese ataque, el Señor se levante y defienda a su pueblo. La hora del juicio ha llegado. ¿Para quién? Para aquel que es del pueblo de Dios y que está siendo perseguido,
para aquel que es del pueblo de Dios y que injustamente está siendo atacado, para aquel que es del pueblo de Dios y que está siendo sometido a tribulación. La hora del juicio ha llegado para hacerle justicia. Oh, hermanos y hermanas, ese es un aspecto del juicio que lo hace ser una buena nueva y que nosotros deberíamos estar entonces confiados, tranquilos, serenos, porque tenemos un juez justo que nos defiende y que ha de levantarse en favor nuestro. Pero hermanos y hermanas, cuando ese juicio termine, allí, hermanos, habrá terminado también una obra de separación entre impíos y justos. Y cuando esa obra termine, cuando ese juicio termine, y esa obra de separación haya sido hecha, para aquellos que están en Cristo, desde ya se les dice, el juicio para ustedes es una buena nueva, porque van a quedar separados de los injustos para quedarse con los justos y vivir para siempre con el Señor. Hermanos y hermanas, Cristo, cuando termine el juicio del que estamos hablando, habrá apartado a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Y ante la acusación del enemigo de por qué los has apartado, por qué los has separado, si ellos en su vida pecaron, ante esa acusación, Cristo saldrá en defensa de los suyos. Y como todo un abogado en ese tribunal, dirá, sí, es verdad, pecaron, pero se arrepintieron y me aceptaron como su Salvador. Y mi sangre pagó por todas sus fechorías, mi sangre pagó por todas sus transgresiones, mi sangre derramada les ha cubierto el pecado y ahora ellos me aman y guardan mis mandamientos y por eso los he separado para que vivan conmigo para siempre. Oh, hermanos y hermanas, la clave está en amar a Jesús y guardar sus mandamientos. Por eso Eclesiastés, cuando habla del juicio, lo amarra con los mandamientos, lo amarra con la ley de Dios. Eclesiastés 12, versículo 13 y 14. Dice así este libro maravilloso. Eclesiastés 12, versículo 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y ¿qué cosa? Y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Oh, mis hermanos, la ley de Dios, los 10 mandamientos de la ley de Dios, dice aquí el sabio Salomón: teman y guárdenlos. Eso es lo más esencial de todo. No hay otra cosa más importante que esa: temer a Dios y guardar los mandamientos. Eso es el todo del hombre. El todo del hombre no es que tenga una familia, no es que obtenga un título. El todo del hombre es que tema a Dios y guarde sus mandamientos. Oh, hermanos y hermanas, y eso debe ser, dice, porque ya viene el juicio.
viene el juicio donde todo va a ser allí juzgado, tanto las cosas secretas como las públicas. Y las secretas, hermanos, sean buenas o sean malas, van a ser juzgadas. Así que la ley de Dios es la regla por la cual los caracteres y las vidas de los hombres serán probados en el juicio. Pregunto, y no me conteste, ¿está nuestra vida en armonía con la santa ley de Dios? Les dije que no me contestaran para que mediten bien, porque es una pregunta solemne la que estoy haciendo. ¿Está nuestra vida en armonía con la santa ley de Dios? Si el sabio dice aquí que hay que guardar los mandamientos de la ley de Dios, porque el juicio está en sesión, porque el juicio, hermanos, está llevándose a cabo. La gran pregunta que deberíamos nosotros analizar es: ¿está mi vida en armonía con la santa ley de Dios? ¿Qué significa, hermanos, que nuestra vida esté en armonía con la santa ley de Dios? ¿Qué significa? Significa no pecar. Porque pecado es, ¿qué cosa? Transgresión de la ley, dice el apóstol Juan. Así que mi vida esté en armonía con la santa ley de Dios es no pecar. No violar esos mandamientos que son pecado cuando se viola. Que es pecado, mejor dicho, cuando se violan dichos mandamientos. Y es aquí donde se vuelve solemne el mensaje de que la hora del juicio ha llegado, para que los que están pecando dejen de pecar, para que los que están transgrediendo la ley de Dios dejen de transgredir la ley de Dios, porque por ella vamos a ser juzgados, hermanos. Si el Señor comisiona a ese ángel para que a gran voz diga al mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, si el Señor comisiona a ese ángel para que diga: la hora del juicio ha llegado, es para que los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes, hermanos, dejemos de pecar. Dejemos de transgredir la ley de Dios, que es pecado transgredirla, porque sobre esa ley vamos a ser juzgados. Por eso el apóstol Santiago tiene palabras solemnes en connotación a esto. En el capítulo 2 de su carta, Santiago capítulo 2, versículos 10 al 12. Dice así la Escritura: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable ¿de cuántos, hermanos? De todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Qué verdad más solemne la que nos dice Santiago
tocante, hermanos, a ver si esa pantalla aparece para mostrárselas, tocante a la santa ley de Dios. Dice que si nosotros ofendemos en uno de esos mandamientos, somos culpables ¿de cuántos? De todos. Y el mundo cristiano dice, yo estoy de acuerdo con 9 de esos, menos con el cuarto. Con el cuarto yo no estoy de acuerdo, dice el mundo cristiano. Porque el cuarto manda que hay que guardar el día sábado para santificarlo. Pero el mundo cristiano dice, nosotros guardamos el domingo porque ese es el día que el Señor resucitó. ¿Y dónde está en la Biblia que Jesús dijo que cuando Él resucitara el domingo, el día de reposo sería cambiado? ¿Dónde está eso en la Escritura? Así que el mundo cristiano dice, yo acepto 9, pero menos el cuarto que habla de guardar el sábado. Entonces Santiago les dice, dice Santiago, ¿son culpables de cuántos? De todos, porque por no aceptar el cuarto están violándolos todos. Y cuando Juan el apóstol dice que el pecado es transgresión de la ley, entonces todo el mundo cristiano está en pecado tan solo porque no quieren guardar el cuarto mandamiento que habla de guardar el sábado. Dirán los adventistas del séptimo día, entre los cuales estoy yo. Entonces, qué bien, gracias a Dios que guardo el sábado. Sí, pero ¿qué tal si yo ando transgrediendo otro de los que están allí? Entonces también soy culpable de todos. Hermanos, si yo ando codiciando, si yo ando hablando contra mi prójimo, falso testimonio, si yo le robo los diezmos al Señor, si yo cometo adulterio, hermanos, si mato, si no respeto a mis padres, si tengo otros dioses o tomo el nombre de Dios en vano, tengo imágenes, cualquiera de todos esos, hermanos, que yo guarde, cualquiera de todos esos que yo no guarde, aunque guarde el sábado, yo soy culpable de todos. Estoy en pecado. Porque Santiago dice, el que ofende en un punto es culpable de ¿cuántos? De todos. Y si por esa ley es que vamos a ser juzgados, dice Santiago, entonces, hermanos, esto se vuelve más que solemne, este tema del juicio. Yo debería de verme cada día en ese espejo y mirar cómo estoy. Oh, mis hermanos, cuando yo violo un mandamiento como es el del sábado o el de levantar falsos testimonios andando murmurando de alguien, Santiago dice, yo soy culpable de transgredir toda la ley, porque el que ofende en un punto, en un mandamiento, se hace culpable de todos. Hermanos, la ley de Dios no es una colección de preceptos aislados. No, hermanos. La ley de Dios, toda ella, todos sus mandamientos, son una copia del carácter de Dios. Todos los preceptos son manifestaciones del amor de Dios. Son manifestaciones también suyas de su amor a Dios y de su amor al prójimo. Todos los mandamientos. Preferir parte de la ley de Dios pero ignorar otras, eso, hermanos, es pecado. Así se trate, aunque sea de un mandamiento, porque eso es revelar uno su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Se quebranta la unidad del amor y uno aparece como egoísta cuando dice estos sí, estos no.
Mire, yo voy a ser celoso en guardar el sábado, de puesta de sol a puesta de sol, pero con mi lengua yo voy a andar hablando del pastor, del anciano, dudando de todos, metiendo dudas a los... Ay, hermano, hermana, mejor ponte a transgredir el sábado. Porque no estás haciendo nada, hermano. No podemos ser celosos con un mandamiento y con los otros allí, como ignorarlos o pensar que esos no son tan delicados, no son tan graves. Yo les pregunto, hermanos, si comparecemos ante un juez aquí en la tierra, ¿él perdonaría la violación de una parte de la ley y de otras no las perdonaría? Un juez de aquí, de la tierra, usted comparece ante él porque ha violado la ley, él así también le aplica toda la ley. ¿Y de dónde hemos sacado nosotros que Dios es un Dios bonachón? Un Dios así como un viejito que a todo mundo quiere y que ay hijo, no te preocupes, eso lo vamos a arreglar aquí, vente. ¿De dónde hemos sacado nosotros ese Dios? ¿Cómo es que los jueces de aquí de la tierra pueden ser más estrictos, pueden ser más rigurosos con el respeto a las leyes del país y pensar que el Dios de toda la tierra, el juez de toda la tierra, pensar que Él con su ley deja a uno que haga lo que uno quiera? ¿Cómo podemos nosotros conceptuar a Dios así? Hermanos y hermanas, cuando yo estaba estudiando esto, yo dije, ¿cómo hago mañana? Ayer, ¿cómo hago mañana? Si me voy corriendo con todo lo que yo escribo, a lo mejor no va a haber mucha oportunidad para hacer pausas y meditar. Pero yo sentí, hermanos, de que este tema del juicio es un tema serio. Porque es una buena nueva, hermanos, es una buena nueva, pero también para disfrutarla como buena nueva, hay que también, hermanos, nosotros ser responsables con la luz que el Señor nos ha dado. Miren ustedes hasta dónde llega esto. Dice Santiago, así que cosa, hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Por qué le llama Santiago a la ley de Dios la ley de la libertad? Porque guardar la ley de Dios nos hace libres de pecar. Guardar la ley de Dios nos libra del pecado. Por eso dice, es la ley de la libertad. Y cuando hablen, dice Santiago, hablen tomando en cuenta ¿qué cosa? La ley de Dios. Así hablad, dice, y así haced. Oh, hermanos, esto del habla. Aquí ya entramos a un punto, hermanos, donde las palabras uno tiene que sujetarlas a la santa ley de Dios. Somos responsables, dice Santiago, por nuestras palabras y por nuestros hechos. Y eso debe hacerse tomando en cuenta que vamos a ser juzgados por la ley de Dios. Por eso Jesús, cuando hablaba de las palabras, ¿qué decía él? Vamos aquí a Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37. Mateo 12, versículo 36 al 37. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras
serás condenado. Las palabras, hermanos, las palabras serán objeto de evaluación en el juicio. Las palabras y los hechos. Entonces, hermanos, hay que ser responsables con lo que hablamos y cómo lo hablamos. Mis hermanos, ¿quién se enojó esta semana? Mire que solo angelitos tengo aquí. Levanten la mano, sean sinceros. ¿Quién se enojó esta semana por algo? Mire, y gracias a Dios hay angelitos todavía. Hermanos, miren. Y los que se enojaron, ya eso no les voy a preguntar, que levanten la mano. Y los que se enojaron, dijeron alguna palabrita por ahí, algo fuera de lugar, en el enojo. Dijeron por ahí alguna palabra golpeada. Dijimos, hermanos, alguna palabra que fue hiriente. Ya no se diga que salió por ahí alguna, bueno, que haya salido el viejo hombre en la manera de hablar, para no ir tan lejos en la imaginación. Hermanos, si el hablar, dice Cristo, será objeto de juicio, y si cuando se habla no se toma en cuenta la ley de Dios, y por lo tanto podríamos salir mal por lo que hablamos, bueno sería, hermanos, que esta mañana hagamos una decisión de que la boquita que Dios nos ha dado, Él la santifique. Que la boquita que Él nos ha dado, Él la purifique con su sangre. Y nos propongamos, hermanos, no hablar palabras ni hirientes, ni maldiciones, ni mucho menos que sean falsas. Jesús dice, las palabras ociosas, dice, las palabras ociosas van a ser evaluadas en el juicio. Y por esas palabras, dice, vas a ser justificado o condenado. ¿Es solemne o no es solemne esto, hermanos? Las palabras que nosotros hablemos, esas van a ser, dice, base apropiada para condenación o absolución. El don de profecía, hablando de esto, dice, hermanos y hermanas, ancianos y jóvenes, hablad menos y meditad más. Recordad que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella dan cuenta en el día del juicio. Así que dice, sean vuestras palabras como selectas. Y esto cerrará una puerta contra el adversario de las almas. Empezad el día con oración. Trabajad como a la vista de Dios. Sus ángeles están siempre a vuestro lado, anotando vuestras palabras, vuestra conducta y la manera en que hacéis vuestro trabajo. Hay personas que durante cierto tiempo profesaron la religión y sin embargo están realmente apartadas de Dios e insensibles a la voz de la conciencia. Son vanas y triviales, su conversación es de baja índole. Consejos sobre la salud, página 413. ¿Qué tiene que ver hasta en la salud el habla? Oh, hermanos, es impresionante que diga que un ángel está anotando, ¿qué cosa? Las palabras.
Ya lo he dicho otras veces y lo voy a decir otra vez. La próxima vez, hermanos, que sentamos que nos tiente el diablo para contestarle mal a la esposa, para contestarle mal al esposo, para maltratar a los hijos verbalmente o para que los hijos maltraten a sus padres, la próxima vez que el diablo nos tiente en eso, acordémonos de esto. Es que la palabra que yo diga, hay un ángel anotador que la va a escribir en algún lugar. Y eso va a salir en el juicio. Eso va a salir en el juicio. Y si las palabras, mis hermanos, son algo delicado, ¿qué de esto otro, hermanos? Porque si vamos a ser juzgados por la ley de Dios, y la ley de Dios tiene que ver con las palabras, mire esto. La ley de Dios dice, también toma en cuenta ¿qué cosa? Los celos, la envidia, el odio, la malignidad, la venganza, la concupiscencia y la ambición que agitan el alma, pero no han hallado expresión en acciones externas porque ha faltado la oportunidad, aunque no la voluntad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no ha habido una oportunidad de que yo muestre eso, pero lo tengo. Tengo celos, tengo envidia, tengo odio, tengo maldad, tengo venganza, tengo concupiscencia y tengo ambición. Y son cosas, dice, que no han hallado expresión todavía en acciones externas porque ha faltado la oportunidad, aunque no la voluntad. Porque cuando se manifiesten, cuando tenga la oportunidad, allí voy a mostrarlas. Pero dice, y se demandará cuenta de esas emociones pecaminosas. Así que, hermanos, los celos, la envidia, el odio, la malignidad, la venganza, la concupiscencia y la ambición son ¿qué cosa? Emociones pecaminosas, y se van a demandar, dice, en el día cuando Dios traiga toda obra a juicio. Mensajes Selectos, tomo 1, 254 y 255. Por esto es, hermanos, que el tema del juicio no es buena nueva para algunos, porque estas cosas que hemos leído son pecado y es una forma de transgresión a la santa ley de Dios. Así que sería bueno examinarnos. Y si estamos pecando en esas cosas o en alguna de esas cosas, y por eso le tenemos miedo al juicio, si estamos pecando, hermanos, en alguna de esas cosas, bueno es que caigamos a los pies de Cristo arrepentidos y le pidamos perdón. Y este es el momento, hermanos, para hacerlo. Porque Cristo todavía está en el juicio, como abogado y como sumo sacerdote intercesor, para ayudar a todo aquel que lo busque de corazón ahora y le pida perdón por sus pecados. Y Cristo perdonará sus pecados y se los borrará después, cuando su nombre sea tomado para juzgarlo y así conservarlo en el libro de la vida, el cual es parte de otros libros que se abren en el juicio. ¿Y por qué digo que Jesús está en el juicio en este momento y que hay libros que se abren? Porque así lo enseña el profeta Daniel en el capítulo 7 de su libro. Vamos a leer Daniel 7, versículos 9 al 10 y luego del 13 al 14. Daniel 7, versículos 9 al 10 y luego del 13 al 14. Dice, estuve mirando
hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Ahora, el versículo 13 y 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermanos y hermanas, noten ustedes que el que está haciendo el juicio aquí es ¿quién? Es el anciano de días. ¿Y el anciano de días es quién? Dios, el Padre. Pero Jesús ha venido también para presentarse en el juicio. Y ha venido para que le den el reino al final del juicio. Y entonces, ¿qué está haciendo él allí en el juicio? Si él no es el que está juzgando y ha venido para que le den el reino, ¿qué es lo que está haciendo él? Él está allí, hermanos, intercediendo por aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, por aquellos que le han aceptado de verdad como su Salvador y que respetan sus mandamientos. Él está allí para interceder por ellos, porque han confesado sus pecados, han pedido perdón, Cristo les ha perdonado, y Él dice: he aquí que en mis manos los tengo esculpidos. Aquí están las huellas, aquí están las huellas de la paga del pecado, que yo ya he pagado por ellos. Hermanos, cuando cada nombre va siendo tomado, y ese nombre hay que decidir si va a ser súbdito del reino de Cristo o no. Cuando ese nombre es tomado, pero resulta que esa persona está con Cristo, ama a Jesús, guarda sus mandamientos, Jesús dice: este será de mi reino. Jesús, hermanos, ha venido para que le dé su Padre el reino, primero en la selección de sus súbditos. Mis hermanos, el Señor en ese momento, cuando el nombre de tal o cual persona sale y hay que elegir si va a ser del reino de Cristo o no, el Señor Jesús, Él mira si esa persona lo ama, si está con Él, si le sirve, si ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, si guarda sus mandamientos. Y entonces Jesús mira un libro que hay allí, y ese libro es el libro de los pecados de esa persona. Y Jesús mira que todos esos pecados que están allí, esta persona los ha confesado, se ha arrepentido y los ha abandonado. Entonces Jesús viene, borra todo ese registro de esa persona y dice: este se queda conmigo para que viva para siempre, este será de mi reino. Él borra entonces todos los pecados. Oh, mis hermanos, el don de profecía lo dice así: en Recibiréis Poder, una matutina del 31 de mayo, dice: cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados.
El número de sus súbditos está completo. El reino y el señorío y la majestad de los cielos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación. Y Jesús va a reinar como Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuándo es, hermanos, que el número de los súbditos está completo? Cuando se borró el pecado de todos esos súbditos. Pecados que esos súbditos confesaron y abandonaron y por ende se arrepintieron. No deja de ser relevante que diga que los pecados van a ser borrados, porque eso dice que los pecados están anotados. ¿En dónde? ¿En dónde, hermanos? En alguno de los libros que Daniel dice que se abren cuando el anciano de días se sienta. Y yo pregunto, ¿y necesita el anciano de días que esos libros se abran para saber cómo está la vida de las personas que están anotadas en esos libros? ¿Necesita él que esos libros se abran? No. Quienes necesitan que esos libros se abran son todos los que están allí con él, que son millares y millares de ángeles, millones y millones, todos los que en esa corte están con él. Esos necesitan que esos libros se abran para que miren cuán justo es Dios cuando decide quién se salva y quién se pierde. En la apertura de los libros, hermanos, lo que nos dice es que ninguna sentencia va a ser pronunciada sobre los impíos de una manera arbitraria, unilateral e injusta, sino que basado en lo que hay en esos libros, ante todos los testigos que habrán allí, se va a decidir quién es salvo para la eternidad y quién no. La Escritura habla de esos libros, hermanos. Por lo menos en varios pasajes usted va a ver que aparece en esos libros. Veamos uno de ellos, Apocalipsis. Apocalipsis 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es, ¿qué cosa, hermanos? El libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que uno de los libros aquí tiene nombre. ¿Cómo se llama? El libro de la vida. Pero hay otro libro. Vamos a Malaquías. Malaquías 3:16. Veamos el nombre de otro de los libros que hay en el cielo. Malaquías 3:16. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito, ¿qué cosa? Libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Cómo se llama el otro libro? Libro, hermanos, de memoria. Pero me llamó la atención que dice que los que hablaron cada uno, dice, a su compañero, eran personas que tenían temor de Jehová. Y como tenían temor de Jehová, lo que habló cada uno a su compañero, dice, Jehová lo escuchó, lo oyó y lo escribió ¿en dónde? En el libro de la memoria. Y el espíritu de profecía dice que esto, no puse esta cita aquí, pero la voy a decir con mis palabras. Dice que esto se da, dice, cuando nosotros damos testimonios. Esos testimonios, hermanos, que damos aquí en el templo,
los miércoles o cuando hay día de ayuno, esos testimonios que nosotros, dice, hablamos cada uno a su compañero. Especialmente, dice, cuando son testimonios donde se exaltan las maravillas de Dios. Especialmente, dice, cuando son testimonios exaltando las cosas maravillosas que Dios ha hecho en la vida. Esos testimonios, dice, que cada uno habla a su compañero. Jehová lo oye y lo escribe en el libro de memoria. He ahí la importancia de dar testimonio. Cuando llegue ese momento, hermanos, de dar testimonio. Y deberíamos de acostumbrarnos a no tanto pedir, sino más bien a dar testimonio del grande amor de Dios. Deberíamos de dar más testimonio de las maravillas que Dios ha hecho, de cómo nos ha cuidado, de lo que ha hecho con nuestra familia. Deberíamos nosotros, en los días de oración y testimonios, está bien pedir, pero sobre todo exaltar a Dios por las cosas que ya ha hecho. Y eso es escrito en el libro de memoria. Bueno, hermanos, pero hay otro libro. Hay otro libro. Estamos viendo los nombres de los libros porque en la escena de juicio, donde el juez se sienta, dice los libros son abiertos y cada quien es juzgado según lo que está en los libros. Así que vamos a mirar este otro libro, hermanos. Isaías capítulo 65, versículos 6 y 7. Isaías 65, versículos 6 y 7. Este es el libro, hermanos, con el cual usted y yo no deberíamos querer tener nada que ver, pero desgraciadamente está lleno. Isaías 65, versículos 6 y 7. He aquí que escrito está delante de mí. No callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Aquí estamos hablando, hermanos, del libro de los pecados. Las iniquidades, dice Dios, están escritas. Hermanos y hermanas, este registro, este libro de los pecados es lo que está contaminando el santuario que está en el cielo. Lamentablemente, es un libro que usted y yo lo tenemos lleno. Y el Señor Jesús ha llegado al juicio para borrar el pecado acumulado en el lugar santo, en el lugar santísimo. El Señor Jesús está en este momento limpiando su santuario de todo pecado. A eso se le llama el día de la expiación, que es el día cuando el santuario y los que adoran en él quedan completamente limpios. El Señor está limpiando el santuario y a los que adoran en él está limpiándolos, hermanos, de ese pecado acumulado, de ese pecado registrado y que está escrito. El don de profecía va a hablar de estos 3 libros que hemos leído, cosas que uno tiene que reflexionar. Dice así: los libros del cielo, en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres, determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel dice: el juez se sentó y los libros se abrieron. San Juan, describiendo la misma escena en el Apocalipsis, agrega:
y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El libro de la vida, hermanos. ¿Qué contiene el libro de la vida? Contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. ¿Están nuestros nombres ahí, hermanos? Amén, así es. El día que nos bautizamos, ese día fue registrado nuestro nombre en el libro de la vida. Todos, dicen los que una vez entraron en el servicio de Dios, sus nombres fueron anotados en el libro de la vida. Por eso Jesús dijo a sus discípulos: gozaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Y San Pablo, hablando de sus fieles compañeros de trabajo, decía: cuyos nombres están en el libro de la vida. Y Daniel, vislumbrando un tiempo de angustia, cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será librado, es decir, todos los que se hallen escritos en el libro. Y San Juan dice en el Apocalipsis que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Conflicto de los Siglos, página 472. Así que, hermanos y hermanas, asegurémonos de que nuestros nombres se mantengan siempre en el libro de la vida. Asegurémonos de que nuestros nombres, cuando Cristo, hermanos, decida quién se queda con Él para ser salvo para siempre, asegurémonos de que nuestros nombres se mantengan en el libro y que no sea borrado de allí. Eso es lo que hay en el libro de la vida, su nombre y mi nombre. Pero ¿qué del libro de memoria? ¿Qué es lo que hay allí? Mire, delante de Dios dice, está escrito un libro de memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Sus palabras de fe, sus actos de amor están registrados en el cielo. A esto se refiere Nehemías cuando dice: acuérdate de mí, oh Dios mío, y no borres mis obras piadosas que he hecho por la casa de mi Dios. Porque, hermanos, todas las buenas obras que hacemos están escritas en el libro de memoria. Le pregunto, haber venido hoy a adorar a nuestro Dios, ¿ha sido escrito en el libro de memoria? Sí. Participar de la obra misionera, ir a tocar puertas, llevarle a alguien, no sé, un estudio bíblico y compartir la fe, eso es escrito en el libro de memoria. Sí, hermanos. Ir a Shepherd, hacer las manos de Jesús, ayudar allá con los enfermos, eso es escrito en el libro de memoria. Sí. El llevarle, hermanos, algo a uno que está necesitado, hacer la obra del buen samaritano, eso es escrito en el libro de memoria. Todo lo que hagamos de bien se escribe en el libro de memoria. Dice, todo en el libro de memoria de Dios, dice, todo acto de justicia está inmortalizado. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente consignados y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufrido por causa de Cristo. También eso está escrito en el libro de memoria. Por eso el salmista dice: tú cuentas los pasos de mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están en tu libro? Y esto lo decía David, hermanos, cuando andaba huyendo de Saúl que lo quería matar. El pobre David no hallaba puesto donde quedarse. Lloraba. No sé si dije Saúl, era David. Estoy hablando de David. David lloraba, hermanos, cuando Saúl buscaba para matarlo. Dice: pon mis lágrimas en tu redoma, no están en tu libro. ¿Qué cosa es la redoma?
La redoma es una cosa, es un odre, es una cosa así como que tiene una pancita de cuero, donde allí ponían el vino o algún líquido, cargaban allí. David dice: sufro tanto esta persecución de Saúl, derramo tantas lágrimas que ponlas, le dice, en una redoma. No están escritas en tu libro, porque el sufrimiento de David, hermanos, hasta eso estaba escrito en el libro de memoria. Cuando usted sufre, cuando usted está siendo probado, todo lo que usted experimente, hermanos, de sufrimiento, eso también es escrito en el libro de memoria. Pero vea lo que dice el don de profecía sobre el otro libro, el libro de los pecados. Hay además, dice, un registro en el cual figuran los pecados de los hombres. Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible. Pues Dios sacará, dice, a luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. He aquí, dice, que esto está escrito delante de mí: vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto con todas las tretas arteras. Todo eso está en el libro de los pecados. Las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador y está allí en el libro de los pecados. De los 3 libros, hermano y hermana, ya le dije que conserve su nombre en el libro de la vida. Pero de los otros 2 libros, ¿cuál es el que usted tiene más lleno allá en el cielo? ¿Cuál es el que usted tiene más lleno? Ojalá y sea el libro de las memorias. Ojalá y sea el libro que contiene todas las buenas obras, las buenas acciones, todo lo que tiene que hacer un cristiano. Ojalá esté lleno ese libro, hermanos. Y el de los pecados, ojalá no esté tan lleno. Porque si está lleno, el Señor le ha venido a decir esta mañana: mira, te anuncio que la hora del juicio ha llegado, para que ese libro de pecados que lo tienes lleno, ya no lo sigas llenando, y que mejor te arrepientas de corazón y le pidas perdón a Jesús para que Él te perdone y te borre todos esos pecados en el día cuando comparezcas allí ante el tribunal. Hermanos y hermanas, ¿qué hay en el libro de los pecados? Las cosas secretas, el tiempo que se pierde. Yo siempre agarro esta cosita para poner de ejemplo. Pero cuando agarro este teléfono y empiezo a mirar pornografía, y supuestamente nadie sabe, mi esposa no sabe, mi mamá no sabe, solo yo sé, eso, hermanos, es anotado en el libro de los pecados, y eso va a salir. Nada se puede esconder delante de Dios, hermanos. Usted puede decir: hoy que no me ven los hermanos, la iglesia, yo sé que la iglesia enseña esto, pero hoy que no me miran, aquí yo puedo hacer. Cuidado, hermano, eso es anotado. Eso es anotado en el libro de los pecados. El tiempo perdido, las cosas secretas, hermanos. Hermanos, miren, de este libro es que Jesús está borrando los pecados de aquellos que los confesaron y los abandonaron desde Adán para acá, y que son hijos de Dios, porque el juicio se hace primero ¿por dónde? Por la casa de Dios, dice Pedro, empezando desde Adán para acá.
todos los que ya murieron en calidad de hijos de Dios. Hermanos, a medida que sus nombres van compareciendo en el juicio, el Señor, mire, en la medida en que estos hayan sido fieles, les borra de esos registros, de ese libro de pecados, les borra todo eso y los declara súbditos del reino. Oh, mis hermanos, Jesús está borrando los pecados ahora de aquellos que los han confesado y los han abandonado, y los está borrando para purificar su santuario, tal como ocurría en el día de la expiación allá en los servicios del santuario terrenal. Esta obra, hermanos, esta obra, según los estudios de la doctrina bíblica del santuario, ¿cuándo comenzó, hermanos? ¿Cuándo comenzó? A ver, hermanos y hermanas, ¿cuándo comenzó? Díganlo en coro. ¿Por qué decimos que en 1844 comenzó? ¿Por qué decimos eso? Porque la profecía más larga de la Biblia, de Daniel 8:14, dice que hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será, ¿qué cosa? Purificado. Y el mismo ángel le dijo a Daniel, y ese cómputo de 2300 tardes y mañanas debe comenzar a contarse a partir de cuando se dé la orden para restaurar a Jerusalén, la cual en la historia ocurrió en el año 457 antes de Cristo. Pero Daniel le está dando ahí una profecía, de manera que las 2300 tardes y mañanas son 2300 días, pero son proféticos. Eso equivale a 2300 años. Y si usted cuenta a partir del año 457, esos 2300 años lo llevan hasta el año 1844 después de Cristo, es decir, en nuestra era, en la era cristiana. Y dijo el ángel, entonces, dijo, el santuario será purificado. Pero en 1844 ya no había santuario aquí en la tierra. De manera que el único santuario que podía ser purificado era el santuario celestial. Y eso es lo que justamente Cristo ha hecho. Vino al anciano de días para iniciar esa obra de purificación del santuario, borrando los pecados acumulados allí y de los que adoran en el santuario por la fe desde ya. Oh, hermanos y hermanas, vivimos en tiempos solemnes, ¿sí o no, hermanos? ¿Cuántos años lleva ya este juicio entonces? En este octubre que va a venir se van a cumplir 180 años de juicio. 180 años de que el juicio haya dado inicio, hermanos. Así que hay que asegurarnos de arrepentirnos de corazón de todos los pecados nuestros que están escritos en ese libro, para que así el Señor los borre cuando tome nuestro nombre. Porque, hermanos, en algún momento nosotros vamos a comparecer allí, no en persona, sino a través del registro. En algún momento. Y sería triste, hermanos, que la buena nueva del juicio no se cumpla en nosotros cuando nuestro nombre se agarre y resulta que el libro de los pecados está lleno de pecados no arrepentidos, no confesados y no abandonados. Sería triste, porque la buena nueva del juicio no sería en ese caso para nosotros. Así que, hermanos y hermanas, a caer de rodillas a los pies de Cristo y a pedirle perdón por nuestros pecados. A caer de rodillas a los pies de Cristo y arrepentirnos de corazón y abandonar los pecados que están registrados allí en el libro de los pecados. Por eso, hermanos y hermanas, el apóstol Pedro nos dice lo siguiente en Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice el apóstol: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados,
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Qué debemos hacer con los pecados, hermanos? Arrepentirnos y convertirnos. ¿Qué es eso? Eso, hermanos, es cambiar de dirección, cambiar de opinión, cambiar de rumbo. Eso es sentir dolor por haber pecado. Hermanos y hermanas, ahorita Jesús a usted le perdona los pecados, pero no se los borra. Porque el borramiento de sus pecados será cuando Él tome su nombre. Cuando el juez de toda la tierra, Dios el Padre, tome el nombre de Orlando enamorado, allí el Señor es cuando le va a borrar sus pecados que ha confesado, que ha abandonado y de los cuales se ha arrepentido. Él me ha perdonado ahora, pero el borramiento ocurrirá el día cuando Él tome mi nombre, porque eso es lo que Él está haciendo ahorita en el santuario celestial, en el lugar santísimo, limpiándolo, expiándolo, borrando el pecado acumulado allí y de los adoradores que Él va seleccionando para que sean súbditos o para tristemente dejarlos a un lado. Hermanos y hermanas, no podemos seguir pecando. El juicio está bien avanzado ya. 180 años lleva desde 1844. No podemos seguir pecando, hermanos. No podemos seguir transgrediendo la ley de Dios en toda su esencia. No podemos. Ojalá que no tengan hambre, porque yo hoy si no voy a terminar hasta que termine. Estos temas son solemnes, hermanos. Estos temas son para meditar. La mediocridad que llevamos en nuestra vida, la hipocresía que a veces mostramos, hermanos, las cosas que guardamos en el corazón contra alguien, eso es algo que va a salir allí en el libro de los pecados. Busquemos, hermanos, busquemos ser genuinos, busquemos ser limpios y puros de corazón. Bienaventurados los de limpio de corazón, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué cosa? Verán a Dios. Miren, hermanos, el don de profecía, cómo nos exhorta a esto tan delicado de lo que hay ahí en ese libro de los pecados. Dice: en el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Todos los que alguna vez hayan tomado sobre sí el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso examen. Tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los libros según sus obras. Dice Cristo en su santuario, página 118. Y sigue diciendo: los pecados de los cuales no haya habido arrepentimiento y que no hayan sido abandonados, ¿qué cosa, hermanos? No serán perdonados ni borrados de los libros de registros, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios. El pecador pudo haber cometido sus malas acciones a la luz del día o en la oscuridad de la noche, pero son conocidas y manifiestas para aquel a quien tenemos que dar cuenta. Siempre hubo ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado y lo registraron en los libros infalibles. El pecado puede ser oculto, negado, encubierto del padre, la madre, la esposa, los hijos y las amistades. Nadie fuera de los mismos culpables tendrá quizá la más mínima sospecha del mal. Pero cuando es tomado su nombre, dice, aparece desnudo ante los seres celestiales. Las tinieblas, dice, de la noche más oscura, el secreto de todas las estratagemas engañosas, no son suficientes para velar un pensamiento del conocimiento del Eterno. Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto y hecho ilícito.
No se deje engañar por una apariencia de piedad. No se equivoca en su apreciación del carácter. Los hombres pueden ser engañados por seres corruptos de corazón, pero Dios penetra todos los disfraces y lee la vida interior. Cuando se inicia el juicio y los libros se abran, habrá muchas revelaciones asombrosas. Los hombres no aparecerán entonces como se exponen ante los ojos humanos y los juicios falibles. Los pecados secretos quedarán a la vista de todos. Uy, hermanos, qué vergonzoso va a ser ese día. Se revelarán motivos e intenciones que se ocultaron en la cámara secreta del corazón. Todo aparecerá como un retrato de tamaño natural. En esa hora solemne y tremenda, la infidelidad del esposo quedará expuesta ante la esposa y la deslealtad de la esposa ante el esposo. Por eso, hermanos, seamos fieles a los votos matrimoniales. No seamos infiel a la esposa ni al esposo, mirando cosas en el teléfono que son pecado. Seamos limpios de mirada. Asegurémonos, hermanos, no ser infiel a la esposa ni al esposo, acariciando pensamientos para con otra persona, porque todo eso está escrito allí y ese día va a aparecer. Dice, todo aparecerá como un retrato de tamaño natural. En esa hora solemne y tremenda, la infidelidad del esposo quedará expuesta ante la esposa y la deslealtad de la esposa ante el esposo. Y por primera vez también, dicen los padres. Oigan esto sí que me preocupa, hermanos. Por primera vez los padres sabrán, dice, cuál fue el carácter verdadero de sus hijos. Y los hijos verán los errores y desaciertos de sus padres. ¡Wow! Esto es solemne. Hijos que están aquí y padres. Ha llegado la hora de que seamos honestos y sinceros con Dios. Ha llegado la hora de no andar haciendo nada que sea escondido, oculto y que es pecado. Nada, porque eso tu papá lo va a ver aquel día y tú también vas a ver las cosas que tu padre hizo, siéndole infiel a tu madre. Pues, hermanos, estas cosas no se predican en los púlpitos, de eso no se habla, hermanos, pero esto es algo serio. El Señor quiere que toda la familia sea sincera, sea limpia. Yo por eso, hermanos, siempre he dicho, no hay que andar justificando a nadie. Yo veo que hay padres que se molestan cuando le criticaron a su hijo. Y no si es que se van a ir de la iglesia allá, porque no admitieron que se hablaran de su hijo. Hermano, hermana, si hablaron de tu hijo, por algo ha de ser. Tú no sabes lo que tu hijo hace cuando tú no estás con él. No hay que andar uno alcahueteando a los hijos. Esa palabra yo no sé si la entenderán en todo país. A ver, ¿le entienden a dominicana? No. Alcahuetear a los hijos, a ver cómo se la explicamos al hermano Ángelo para que le entienda. Allá en mi país le dicen, no seas alcahuete con tus hijos. Apoyador. ¿Perdón? Apoyador, que le andas ocultando y que siempre andas diciendo que él es una mansa paloma, que eso es mentira lo que están diciendo de él, cuando realmente anda haciendo las cosas. Yo a mis hijas las amo, pero aquí está Evelyn y ella sabe que yo nunca les he andado alcahueteando y las he reprendido y todavía las reprendo, ellas bien saben, todavía las reprendo, porque yo he dicho que mientras hasta que yo viva serán mis hijas y tendré el deber de reprenderlas si están haciendo las cosas mal. Y cuando me las critican y vienen ahogadas, yo les digo, por algo es. Por algo es. Pero los padres hoy, no, yo ya no voy a esa iglesia. No, ya no vuelvo. Que hablen mal de mis hijos. Hermano, hermana, si hablaron mal es porque te la vieron o te lo vieron haciendo algo malo. Claro, lo malo es que no te lo vayan a decir a ti.
Pero tampoco hagas un drama y un escándalo porque hablaron mal de él. De todas maneras, él o ella dieron lugar para que hablaran mal. Y te vas a dar cuenta cuando el libro de tu hijo se abra, ahí te vas a dar cuenta verdaderamente que tu hijo no era lo que tú pensabas. Bien duro esto. El otro día me dijeron, pastor, póngale atención a aquellos niños. ¿Por qué? Ustedes saben que hoy con esto de la ideología de género se soltaron algunos niños. Y algunos se están declarando entre ellos que se gustan. Porque como en la escuela los están formando de esa manera. Y me dijeron, póngale atención a aquellos 2 niños. Porque ocurrió algo allí que no se puede permitir. Y yo no lo voy a decir aquí, pero yo tengo que hablar con ese padre y esa madre. Hermanos, hoy los niños hay que cuidarlos. Usted no sabe lo que le enseñan en la escuela y usted no sabe lo que a él se le ocurre hacer cuando usted no lo mira. Usted solo se va a dar cuenta cuando ese libro se abra, el libro de los pecados. Por eso, hijos y padres aquí presentes, seamos sinceros con Dios, seamos honestos con el Señor, dejemos el pecado, dejemos la hipocresía, seamos cristianos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Exaltemos a Cristo en todas partes. Seamos un libro abierto, seamos una carta leída, que todos puedan leer a Cristo en nosotros. Oh, hermanos, dice, el que robó a su vecino recurriendo a falsedades no escapará con sus ganancias mal habidas. Dios lleva en sus libros un registro exacto de todo acto injusto y de cada negocio deshonesto. ¡Qué pensamiento tan solemne! Dice. Día tras día que pasa a la eternidad lleva consigo su caudal de anotaciones para los libros del cielo. Las palabras pronunciadas, los actos realizados jamás pueden ser revocados. Una vez se dijeron, hermanos, ya fue escrito. Una vez se hicieron, ya fue escrito. Las palabras pronunciadas, dice, los actos realizados jamás pueden ser revocados. Los ángeles tomaron nota tanto de lo bueno como de lo malo. El conquistador más poderoso sobre la tierra no puede anular ese registro de un solo día tan siquiera. Nuestros actos, dice, nuestras palabras, hasta nuestros motivos más secretos, todo tiene su peso en decidir nuestro destino para dicha o desdicha. Aunque podemos llegar a olvidarlos, ellos van a testificar para justificar o condenar. Cristo es su santuario, página 119. Pero tengamos confianza, hermanos, que de todo esto Jesús nos puede limpiar ahora. Y cuando el registro de nuestra vida sea tomado para ser evaluado, no se nos olvide que Jesús está allí como nuestro abogado intercesor. Por eso, confiemos en las siguientes promesas que voy a compartirles, empezando con la que está en Primera de Juan 2, verso 1. Primera de Juan 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué cosa, hermanos? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tal vez te ha preocupado todo lo que hemos leído del Espíritu Profecía. Tal vez te has afligido incluso de saber cómo tienes ese libro de los pecados de lleno, de muchas cosas secretas que tu padre no sabe, que tu hijo no sabe, que tu esposo no sabe, que tu esposa no sabe, que los hermanos no saben. Tal vez te has preocupado y afligido al haber escuchado toda la descripción que el don de profecía ha dado de ese libro. Pero la buena nueva ahora para ti es
que tienes un abogado ahí en el tribunal celestial. Y que si tú haces de él tu abogado ahora y le pides perdón por tus pecados, mira lo que él hace. Primera de Juan 1:9, aquí mismo en el capítulo 1, ahora versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos? Confesar nuestros pecados y ¿qué más? Abandonarlos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos aquel día el récord que tenemos de toda la maldad. ¿Y por qué? Porque eso es lo que está haciendo allí, en el lugar santísimo, nuestro Señor Jesucristo. Mientras su Padre está haciendo el juicio, Jesús intercede por los que confiesan ahora sus pecados, se arrepienten y los abandonan. Por eso dice el apóstol Pablo en Hebreos 4, versículo 14 al 16, lo siguiente. Hebreos 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que debemos hacer, hermanos? Acercarnos con confianza al trono de la gracia y pedirle al Señor perdón por todos nuestros pecados. Pedirle al Señor perdón por todos esos pecados que han sido escritos en ese libro. Acerquémonos, hermanos, confiadamente al trono de la gracia, porque Él, como nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros y ofrece nuestros ruegos, y Él nos perdona. Dice el don de profecía: ¿qué está haciendo Cristo en el cielo? Está intercediendo por nosotros. Mediante su obra, los umbrales del cielo se inundan con la gloria de Dios, que brillará sobre cada persona que abra la ventana del alma en dirección al cielo. Cuando las oraciones de los sinceros y contritos ascienden al cielo, Cristo dice al Padre: tomaré los pecados de ellos, que estén ellos ante ti como inocentes. Al tomar sus pecados, llena los corazones de ellos con la gloriosa luz de verdad y amor. Mira lo que hace el Señor. Mira lo que hace el Señor ahorita. Voy para atrás. Cuando somos pecadores, cuando hemos pecado, pero reconocemos y nos arrepentimos, el Señor dice: tomaré los pecados de ellos y que estén ellos ante ti como inocentes. Entonces dice: en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente, dice, serán borrados de los libros celestiales. Y en esta forma el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. Cristo es su santuario, página 40. Mientras prosigue, dice, el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe haber una obra especial de purificación, de eliminación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. O sea, hermanos, que mientras Cristo está purificando el santuario celestial, usted y yo debemos purificar el santuario de nuestro cuerpo de toda inmundicia, de todo pecado. Nosotros debemos cooperar con Dios, eliminando de nuestra vida todo pecado. Sigue diciendo en Juego de los Testimonios, tomo 3, página 141. A menos que comprendamos la importancia de los momentos que están pasando rápidamente a la eternidad y nos preparemos para subsistir en el gran día de Dios, a menos que hagamos eso, seremos mayordomos infieles.
El centinela debe saber qué hora de la noche es. Todo está ahora revestido de una solemnidad que deben comprender todos los que creen la verdad para este tiempo. Deben actuar con referencia al día de Dios. Los juicios de Dios están por caer sobre el mundo y necesitamos prepararnos para aquel gran día. ¿Qué necesitamos, hermanos? Prepararnos para aquel gran día. ¿Cuál día? El día de Dios. El día, hermanos, cuando Dios haga su juicio individual y también el final definitivo después de los 1000 años. Llama la atención que diga que todo está ahora revestido de una solemnidad. Por eso es que le puse a este mensaje: vivimos en tiempos solemnes, porque mientras la violencia, la inmoralidad, la religión uniéndose con el Estado están tomando lugar, allá en el cielo la hora de su juicio ha llegado. Y eso hace más que solemne este tiempo en que vivimos. De manera, hermanos, que hay que prepararnos para ese gran día, el día cuando hemos de ser juzgados. Pero preparémonos confiando en nuestro abogado, en nuestro sumo sacerdote, confiando en Él, estando con Él. No hay de qué temer, porque el Señor nos vindicará y nos absolverá, es decir, nos librará de toda culpa. Por eso voy a cerrar con las palabras de Primera de Juan 4, versículo 17. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra del Señor: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Quiero llamar su atención a la frase que dice: tengamos confianza en el día del juicio. No enfrentemos el juicio con temor, a menos que querramos seguir llenando ese libro de los pecados y no querramos para nada que sean perdonados. Pero si confesamos esos pecados, admitimos que los hemos hecho y nos arrepentimos de corazón y dejamos de hacerlos, hermanos y hermanas, entonces dice aquí que tengamos confianza en el día del juicio. Enfrentemos el juicio confiados, porque ahí está nuestro divino intercesor. Ahí está nuestro sumo sacerdote, quien ofrece su sacrificio por todos nuestros pecados. Que Dios bendiga su palabra y que todos estemos preparados para enfrentar el tribunal celestial. Dios les bendiga. Para terminar, cantaremos el himno 493. Puestos en pie. Te hallas listo
El himno que acabamos de cantar, cuando habla del juicio, dice que ese es un día alegre. Amén. Pero también dice que es un día triste. Pero cuando aparece en Apocalipsis 14, siendo parte del mensaje del primer ángel, el anuncio de que la hora del juicio ha llegado, es en el contexto de una buena nueva. De manera que debe ser para nosotros un día alegre. Amén. Y eso solo será si hacemos en este momento una decisión de entregarnos de verdad al Señor, de rendirle nuestra vida y de proponernos no seguir pecando. Día alegre viene, día alegre viene. Amén. ¿Te hayas listo? ¿Te hayas listo? ¿Cuántos quisieran estar listos? ¿Cuántos quisieran que en este momento eleváramos una oración para decirle al Señor: ayúdame, ayúdame para poder ser victorioso sobre el pecado, ayúdame para no seguir pecando, ayúdame para que el juicio sea una alegría para mí, saber de que yo voy a aparecer muy pronto, porque seré tomado para ser súbdito del reino de Dios? ¿Cuántos quisieran que oráramos al Señor por eso? Vamos a rodearnos entonces. Y voy a dejarle a usted un breve silencio para que hable con el Señor y se ponga cuenta. Y luego interrumpiré ese silencio aquí con una oración en voz alta. Padre, gracias por habernos hablado. Gracias por habernos dicho los aspectos que están involucrados en el juicio que se está llevando a cabo sobre el pueblo de Dios desde 1844. Gracias, Señor, porque nos haces ver que es buena nueva si cumplimos con la condición de entregarnos a ti, consagrarnos, arrepentirnos del pecado y abandonarlo. De manera, Señor, que esa oración que a cada uno hemos hecho ahora, esa oración que cada uno ha elevado, te ruego, Señor, que haya llegado al trono de tu gracia y que tú a cada uno que oró con sinceridad de corazón le concedas ahora tu perdón. Señor, gracias porque por fe creemos que nos has perdonado hoy. Gracias porque por fe creemos que hoy nos cubres con tu manto de justicia. Gracias, Señor, porque por fe creemos que hoy nos perdonas de todos esos pecados que están escritos en ese libro. Señor, te rogamos que de ahora en adelante llenemos el libro de memoria de obras de bien, de obras que te honren y te glorifiquen. Que llenemos más el libro de memoria de las buenas obras que el libro del pecado. Y Señor, te rogamos que en aquel día glorioso, por favor, que nuestro nombre quede allí en el libro de la vida. Amén. Ayúdanos, Padre, a ser fieles.
Ayúdanos a andar tomados de tu mano. Ayúdanos, Señor, a odiar el pecado, a no acariciarlo, a no transigir con él y amarle al pecado por el nombre que le corresponde. Ayúdanos a respetar tu santa ley. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.